Muy buenas tardes. Hoy, martes 2 de noviembre del año 2021, estamos con el Padre Rafael en su oficina porque tenemos un nuevo libro editado por la editorial Nueva Patris, escrito por el Padre Rafael, que se llama La afectividad, luces y sombras. Muy buenas tardes, Padre. Muchas gracias por este nuevo libro y por acompañarnos. El Padre, yo se los presento a quienes no lo conozcan, el Padre es sacerdote del Instituto Secular de los Padres de Schoenstatt, chileno, fundador de la editorial Patris, director de la editorial y autor de numerosos textos editados a través de Patris, en temas tan diversos como la fe práctica en la divina providencia, la vida matrimonial, la santidad, el tema de la educación de los hijos, la cultura, la sociedad, etc. En muchísimos temas que nos han podido iluminar. Y en los últimos años el Padre ha publicado con nosotros varios libros. El Carisma de Schoenstatt es uno de ellos, otro es la Confederación Apostólica Universal. Y este año, a principio de año, escribió Schoenstatt en pocas palabras. Ahora, como les decía, aborda el tema de la afectividad en este libro. Entonces yo quiero aprovechar de estar de este momento con el Padre y preguntarle, Padre, ¿qué fue lo que lo motivó a escribir este libro? Mira, me motivaron dos cosas especialmente. La directa e inmediata fue todas las acusaciones que surgieron en torno al padre Kentenich, un abuso de autoridad, un abuso sexual, toda esa problemática que tuvo mucho revuelo, digamos, en Alexander von Stauffenberg. Y a mí me pareció que se había tocado un hecho concreto, si el padre Kentenich había abusado o no abusado, etcétera, etcétera. Yo creo que eso quedó bastante claro. En todo caso, hay dos comisiones hoy día que están estudiando ese tema por oficio. Yo creo que eso hizo que se dejara un poco de lado lo que a mi juicio era lo más importante. Porque no se trataba de un acto, si abusó en este caso concreto, sino que de la importancia que le da el padre Kentenich al mundo de la afectividad. Hay que recordar que en la Iglesia la afectividad siempre, desde San Agustín, ha estado teñida de algo peligroso, dañino, que hay que controlar, reprimir, etcétera, etcétera, unido a los abusos sexuales. Tiene esa marca de fábrica casi desde el inicio. Y es un tema que no se ha abordado, creo, suficientemente. Si uno ve la pastoral, los planes pastorales, todas las cosas, bueno, educar la afectividad y la fe, en ese sentido, yo quedo con gusto a poco. Eso fue, yo creo, el motivo, estas acusaciones, como digo, pero lo otro es que es un tema central que hay que tratar. O sea, si nosotros no abordamos a fondo el problema, o digamos así, positivamente la afectividad, el rol del afecto, no vamos a tener una fe viva, especialmente hoy día, cuando los lazos afectivos en general están tremendamente dañados. Que pensar solamente lo que es la realidad familiar hoy día. Padre, ¿y cuál es ese rol del afecto? En el fondo, ¿cuál es la importancia de la afectividad? ¿Cuál es el rol que tiene la afectividad en la vida de la fe? Mira, lo más práctico y gráfico es decir, ¿cuál es el rol del corazón? O sea, ¿qué rol juega en la vida el corazón? Es central, ¿no es cierto? Sí. Y hoy día hay mucha enfermedad de corazones destruidos, digamos, ¿no es cierto? Y si yo le quito a la fe el mundo del afecto, la fe se transforma en una doctrina, en una moral que hay que actuar así o asá, o en devociones, en ritos. A eso se reduce la fe.
y queda totalmente de afuera esto, lo que es central. ¿Eh? Y por otra parte, digamos, si queda fuera eso que es central, la fe, la vida de fe pierde fuerza, pierde, como dice el mandamiento, dice amar a Dios con todo el corazón, con todo el ser, con todo el alma, digamos. De eso se trata. No es un amor teórico. El que trae el Señor, digamos, es un amor de corazón. ¿Eh? Y eso es hoy día lo que está en juego. O lo sanamos o tenemos una fe tremendamente raquítica y una realidad humana muy precaria, digamos, muy destruida también. ¿Mm? Yo leí el libro, padre, y ahí veía que hablaba de la voluntad, del intelecto, del corazón. Y en base a lo que usted me dice, se me viene a la mente cuando uno vive la fe por pura voluntad o solo intelectualmente. Y en el fondo esa necesidad de integrar el afecto para no necesariamente que sea un sentimentalismo, sino que sea como una cosa más orgánica, más que esté involucrado todo el ser en la vivencia de la fe. Claro, de eso se trata, de unir lo que es el mundo intelectual, llamémoslo doctrinal, el mundo de la voluntad, hay que hacer esto, hay que ser consecuente aquí y acá, digamos, y el mundo de lo instintivo. Entre medio Sí. está la conjunción de la parte lúcida, de voluntad y de instintivo hasta el afecto. Y a eso le llamamos corazón. Y eso hay que asumirlo, educarlo, integrarlo. Y si no, no tenemos a la persona. Te fijas, el que no ama de corazón, en el fondo no ama. Se puede portar bien o cumplir bien, qué sé yo, cumplir algunos ritos, pero el Señor quiere que lo amemos con todo el corazón. Y el amor de Cristo, como el Señor amó, no es una cosa así, hay que cumplir esto, ¿no? Justo muchas veces era más palpable el amor con aquellos que no cumplían, digamos, con los que se portaban mal, y el Señor los acogía con todo el corazón. ¿Te fijas? Y despertaba ese amor también. Y claro, y despertaba la entrega del corazón. Yo creo que eso en el cristianismo no se ha trabajado suficiente. ¿Eso cree el ideal en la iglesia? Yo creo que la iglesia dejó de lado, como dije, desde San Agustín toda la parte afectiva era peligrosa, estaban metidos con los sexuales, había que mantener la raya, dominarla. Pero no se educó, no se asumió. Y al no asumirla, ahí se desvía. Y ahí vienen todas las problemáticas a veces de personas con personalidades muy deshechas, por así decir, porque no educaron nunca su corazón. Ellos sufren y hacen sufrir a otros. Y ese podría ser como un aporte de Schoenstatt y el movimiento de la espiritualidad, porque la experiencia mía es que es vital la mater, es vital esa relación cercana, el tener un cuaderno, el no rezar necesariamente oraciones aprendidas, que también se hace, pero tratar de integrar el día a día, la vida, compartir todo con la mater, esta alianza que es un intercambio de corazones. O sea, el movimiento integra explícitamente el tema de la afectividad. La cosa es que si yo hablo siempre de yo y la Virgen, yo y el Señor, me salto yo y las otras personas. Yeah. Y lo primario son las otras personas y yo. Porque si no, lo otro se convierte en una devoción, en ritos, como dije, en moral. Está bien, no está mal, digamos. Pero lo que el Señor pide es amar con el corazón. Y lo que hoy día está dañado es justamente eso. Fíjate, antes se mantenía de alguna manera una vida cristiana, religiosa, por el ambiente, por la cultura. Eso desapareció hoy día. Y como hay un daño tremendo en la vida familiar, entonces tenemos personas que o están angustiadas o están interiormente no funcionan bien, digamos, porque su corazón está mal. Claro.
¿Mm? Y eso es lo que el padre Quentin quiso sanar. Y por eso también la respuesta que él da, hay que recordar acá toda la cosa que surgió con la señora esta von Teufenbach, fue justamente porque no entendió que el padre Quentin amaba con todo su corazón a los suyos y que los suyos lo amaban a él. Claro. ¿Se fija? Y él era una persona de carne y hueso, porque si dijeran, mira, estos shuntatianos están amando a su fundador que está en el cielo, ámenlo con todo lo que quieran, digamos. El problema es que eran personas concretas y que lo amaban a él concretamente. Y eso no lo entendió. Y por eso el padre Trump quiso que se separe de la familia, que le digan lo que hay que hacer. ¿Se recuerdan? Y el padre Quentin en la famosa plática ese 31 de mayo dice, mira, yo no quiero ser un señalizador en el camino, no. Vamos el uno en el otro, con el otro, o sea, nos amamos, nos queremos, nos llevamos en el corazón y juntos vamos hacia Dios. Eso es por lo cual el padre Quentin se jugó. Y eso no está presente suficientemente, ni en nosotros los yuntatianos. Sí. Podemos caer en el fondo en no darle la importancia que tiene la dimensión comunitaria de los vínculos humanos, de la familia. De los vínculos humanos nos quedamos en una devoción yuntatiana. Sí, sí. Podemos ir al santuario, hacer la alianza de amor, muchas cosas podemos hacer que no son malas, pero no es el núcleo de lo que el padre Quentin quiso regalarle a la iglesia, digamos, como les decía, desde San Agustín todo este mundo estaba como peligroso, dañado, pecaminoso. No se asumió. Y eso es lo que hizo el padre Quentin. O sea, asumió la riqueza considerando también las limitaciones. Sí. Como todas las cosas humanas, no hay nada que no tenga peligro. No podríamos hacer nada, porque todo puede dañarse por el pecado. Pero no por eso no vamos a amar, y de amar de corazón. Fíjate, eso es lo que hizo el padre Quentin, y que, como digo, no fue entendido, y yo creo que hoy día todavía, si uno ve la pastoral de la iglesia, además con todas las problemáticas que ha habido, especialmente acá en Chile, digamos, de desvíos, también en el clero, entonces este mundo del padre Quentin no, de ninguna manera. Entonces, como se dice, hay un dicho que dice botar con el agua sucia al niño por la ventana, digamos, claro, vaciamos la batea con el niño, pero perdemos lo central. De eso creo que se trata aquí. O sea, tenemos harta tarea para todavía profundizar en este tema. Yo creo que es una tarea muy grande, muy difícil. Es mucho más fácil decir lo que hay que hacer. Sí. Háganlo así, háganlo así. Es mucho más fácil decir, esta es la verdad, esta es la verdad. Es mucho más fácil decir, hagan esta práctica y reciban esta otra. Esto otro es un mundo, te fijas que no se maneja bien. Eso es el problema, digamos. Ahora, eso antes no era tan grave, porque normalmente no siempre había hogares relativamente bien constituidos. Pero cuando eso desaparece, ya ahí estamos en problemas más grandotes, digamos. Y con respecto a cómo transmitir, porque lo que usted plantea es cómo uno como adulto, tiene que aprender a integrar la afectividad en la vida de fe. En el caso, puede ser a través de la comunidad, del curso, en el caso, por ejemplo, de federación, de la comunidad, el grupo, el marido, ¿no es cierto? Si en el caso de que uno haya optado por la vida matrimonial, en las comunidades religiosas también todo lo que es aprender a vivir en comunidad, ¿no es cierto? Y en el caso ahora pensado con los hijos, por ejemplo, o con los alumnos en los colegios, en la formación de la fe, porque en el fondo hay una cosa que uno es un diagnóstico de lo que es, y hay otra que uno dice, bueno, ¿cómo podemos enmendar esta falta de integrar la afectividad en la vida de la fe? Yo creo que hay que partir por la familia. Ahí está la clave, digamos, lo central. La familia es la coronación y la base de todo el mundo que
que nosotros queremos vivir. Ahora, en la familia, el marido y la esposa. ¿Hasta qué punto hay una relación profunda, afectiva? Porque puede haber una conversación, información de todo esto que pasa aquí y acá, digamos, lo sexual, pero el mundo afectivo, del cariño, de la caricia gratuita, llamémoslo así, a veces no existe. Entonces existe una sexualidad desorientada o desbocada, no sé. O separada de los afectos. No solo, es que al separarse se corrompe. ¿Te fijas? Una sexualidad que no es humana. Entonces nosotros, si no partimos por el hogar, por la relación de los esposos, será bien difícil. Y después los papás y las mamás con los hijos. La mamá es más fácil, porque humanamente es tan cercana, digamos, la relación de la mamá con su hijo, que normalmente se da un trato, pero los papás no. El papá está en el trabajo, está viendo el partido de fútbol, está haciendo una cosa, lo otro, digamos, está muy ocupado, y no sabe asumir y desarrollar con sus hijos una unidad de corazones. Y eso es también, yo creo, muy importante en la transmisión de la fe. Si no hay, o sea, si yo quiero transmitir la fe, primero yo tengo que vivirla como papá o como mamá. Pero no basta con que yo diga esto es la verdad de la fe, así hay que... Yo tengo que amar al hijo en la fe. Y ese amor para el hijo es reflejo y prolongación del amor del Padre Dios, de Dios. Y el hijo ama a su papá y a su mamá. Pero en el fondo para nosotros está amando a Dios. Eso hoy día no se conoce. ¿Te fijas? Ese es el mundo que el Padre Quinter trata de rescatar. O sea, el cuarto mandamiento. Amar padre y madre. ¿Por qué? Porque en ellos amo a Dios. ¿Te fijas? Es tan simple como eso, pero eso no se practica. ¿Cuál es el cuarto mandamiento hoy día? Tenemos muy claro el sexto mandamiento, o el primero, amar a Dios sobre todas las cosas, pero poco, ¿no es cierto? Por lo menos yo no lo veo muy presente. No sé si me expliqué. Sí, sí. Y yo pensaba en esto mismo, por ejemplo, en el libro que aparece el tema de la vivencia religiosa, o yo eso fue lo que rescaté, y también la experiencia que uno tiene en su propia familia, que con los jóvenes es más difícil, o sea, cuando son pequeños los niños, es más fácil transmitir la fe o es más fácil rezar con ellos, por ejemplo. Yo creo que aquí hay algo que es bien importante, ¿no es cierto? Yo puedo rezar con los niños, tener un rincón en la casa de Dios, de la Mater, y rezar, repetir una oración, no está mal. Pero la cosa es si yo les enseño a los hijos a conversar con Dios, a entregarles personalmente sus cosas, digamos. Yo creo que ahí lo que nosotros en Schoenstatt sabemos de la meditación de la vida, ¿cuántos son los papás que con sus hijos buscan desentrañar lo que Dios les está diciendo en la realidad que están viviendo? En lo que pasa en el país, en la iglesia, en el hogar, en el colegio, donde sea. Fíjate, no hay ese diálogo en la fe. Entonces, si eso no lo tenemos, entonces el papá y la mamá no van a transmitir la fe. Pueden transmitir, digo, moral, esto, rito, pero no la vida de la fe. O sea, eso exige mucho que el papá y la mamá realmente tengan una fe viva. Y en este contexto para nosotros es esencial la fe práctica en la Divina Providencia, cosa en general desconocida, digamos. Es que si yo estoy tratando como papá o como mamá de desentrañar qué quiere Dios en estas circunstancias, con estos signos, con estas cosas que están sucediendo, hago un discernimiento, ¿no es cierto? Me parece o nos parece que Dios quiere esto y después actúo. Ese proceso de fe práctica, ¿quién lo hace?
Enseñan a rezar, claro, pero es un rito. Vayan a misa, ¿te fijas? Eso ya tampoco resulta mucho, digamos. Los niños no hacen caso ya a los 10 años, 11 años, cualquier cosa menos eso. Por eso aquí hay una pregunta muy fuerte. ¿Cómo vivimos y transmitimos nosotros la fe? Como la hemos hecho tradicionalmente, vamos a tener cada vez menos creyentes, como está pasando. Además, agréguese a eso que las fallas en la iglesia son bastante notorias. Entonces, ¿qué queda? Entonces, es bastante importante el momento histórico que estamos viviendo hoy día. Sí. Hay que recordar que países muy católicos que exportaron catolicismo para nosotros, para todas partes, España, hoy día es un país, no es así. ¿Eh? Sí. Eso mismo nos puede pasar a nosotros, o nos está pasando, o ya pasó. ¿Cuántos son los católicos acá en Chile que practican? ¿Será 15% como mucho? Y de esos que vayan realmente a la Eucaristía y que practiquen los sacramentos, mucho menos. Claro. No, lo que dice usted en el fondo de tener una fe viva, que no es solo traspasar rito, moral, sino que es... vida. Vida, es que vivir una fe con un Dios de la vida, en la propia vida, y eso es lo que se puede traspasar a los hijos. Y en eso incorporar el afecto porque está todo integrado. Exactamente. ¿Te fijas? Pero ahí no, tenemos que empezar de nuevo. ¿Eh? Sí. Y el santuario hogar, que los yuntatianos lo cultivamos bastante, pero a veces lo reducimos a un lugar para rezar. Sí. Tenemos un rincón, tenemos un santuario hogar, si lo bendijimos y todo lo demás, y vamos a rezar, entonces rezamos y ofrecemos, a veces pedimos cosas, pero esto de meditar, entre comillas, o conversar con Dios en común, eso es poco. Oiga, padre, y como ya para ir terminando, es que es muy entretenido, pero podríamos, yo creo que hablar mucho rato, es el rol de la Virgen, el rol de la Mater en esta educación de la vida afectiva, o su rol, cómo despierta en ella, en los hombres, en las mujeres, en los hombres, esta vida de esta fe como más sensible, que no es sentimentalismo. Yo creo que ahí, bueno, Dios le dio a la Virgen, el Señor, una tarea muy grande con ahí tienes a tu hijo, ¿no es cierto? Esa es tu madre. Porque él sabía perfectamente que la Virgen como mamá iba a llegar muy, muy fácilmente, entre comillas, a toda la iglesia. ¿Eh? Lo que pasa es que hemos, yo creo, convertido esa devoción mariana en un rito más. ¿Te fijas? Y eso es lo que hay que ver ahora, que no es simplemente otro rito más. Entonces después la Virgen de Lourdes, de Fátima, de esto, lo otro, tenemos esto, rezamos rosario, está bien, pero vida de fe. La Virgen vivió de la fe. Dios se le acercó, por así decir, le propuso algo, ella trata de entender, no entiende mucho, pero sabe la voluntad, ya de acuerdo, pero después sigue caminando en la fe. Y el niño se pierde, ¿no es cierto? Y ella no entendió. Y meditaba en su corazón qué es lo que había pasado. ¿Por qué el niño le había respondido así? Esa es la fe. Fíjate, yo creo que ahí donde nosotros los católicos nos falta mucho una renovación, diré yo, de la imagen de María. La hemos visto la Inmaculada sin pecado, digamos, por allá arriba, ¿no es cierto? Pero no esta Virgen. Así, yo creo que tenemos que cambiar la espiritualidad a fondo. Me perdí un poco en lo que le estoy diciendo, pero yo creo que tenemos que renovar la imagen de María, la relación, el tipo de relación a María. Lo que el Padre Kentre hizo, digamos, y trató de hacer la alianza de amor con María, pero un solo corazón con la Virgen, y trabajar con la Virgen.
Hay un plan de Dios que está realizando el Señor, en el cual nosotros cooperamos. María es la primera que coopera y nosotros igual. Ya estamos trabajando junto con María. Y eso significa que hay algo que estamos haciendo. No simplemente un mandamiento que me está diciendo compórtate así o reza así. O sea, y hay que cambiar, yo creo, la pastoral mariana. ¿Ah? Ahora, la imagen de María, yo creo que los shuntatianos tenemos que sacarle mucho más punta al lápiz en el sentido de ella es encarnación de lo divino y lo humano, de la relación, de la acción de Dios y la acción del hombre. Eso es ella, la armonía, naturaleza y gracia, pero en la práctica. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros los shuntatianos. Y eso es lo que quiso el Padre Quien entregarle a la Iglesia. Una nueva espiritualidad, una nueva pedagogía de la fe, que se basa en esta armonía mariana de lo natural y lo sobrenatural. Bueno, es mucho para seguir reflexionando, Padre. El libro es muy interesante, no es difícil de leer y yo creo que queda muy claro el tema de la importancia del afecto y del trabajo personal que uno hace, de cómo logra integrar eso y también el desafío para poder ayudar a nuestros hijos a vivir la fe, a nuestros alumnos y en la pastoral, lo que dice usted, hacer una pastoral que logre pescar el corazón pensando sobre todo en los jóvenes y en los niños, ¿no es cierto? Muy bien. Así que le damos las gracias por este tiempo, le damos las gracias por este nuevo libro, esperamos que siga escribiendo mucho más, yo sé que están algunos ahí en carpeta. Para quienes quieran conocer más el libro, pueden adquirirlo en nuestra página web www.patris.cl. Tenemos despacho a todo Chile. El valor del libro es de 9.900 pesos. Próximamente va a estar en formato digital, aproximadamente en un mes más. Los invitamos a seguir en nuestras redes sociales como @editorial Nueva Patris. Muchas gracias, Padre. Me despido nuevamente y hasta pronto.